Buenas tardes, muchísimas gracias por compartir nuestros estudios. Soy Juan Carlos Soto, este es su programa Hablemos de la Biblia. Dulce en tu boca y amargo en tu vientre. Así dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 10. ¿Pero qué significa esto? La Biblia dice así en el nombre de Jesús. Dice, tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Hablando Juan, ¿cierto? Y fue en mi boca dulce como la miel, y cuando lo comí, me amargó las entrañas. Seguramente la miel es uno de los elementos más dulces que hay en la tierra en forma natural. Y la Biblia habla varias veces en comparación con la palabra de Dios y el amor de Dios con relación a lo dulce de este escaso alimento de las abejas. ¿Se recuerda usted el pasaje bíblico en que se compara la leche y la miel con las riquezas que tendrían el pueblo de Dios al llegar a la tierra prometida? Éxodo 13:5. Y cuando el Señor te hubiese metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, y del Amorreo, y del Heveo, y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás este servicio en este mes. Seguramente la leche representaba el sustento y sus necesidades, y la miel a la alegría de estar junto a Dios. Esta alegría de la miel se adjunta al deleite de escuchar la palabra de Dios. Salmo 119:13 dice, cuán dulces han sido a mí palabras, lo leeré de nuevo, dice, cuán dulces han sido a mi paladar tus dichos, más que la miel a mi boca. El Salmo 19:10 dice, deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Proverbios 24, versículo 13. Come miel, hijo mío, porque es buena. Sí, la miel del panal es dulce a tu paladar. Proverbios 24, 14. Sabe que así es la sabiduría para tu alma. Si la hallas, entonces habrá un futuro y tu esperanza no se acortará. Jeremías 15:16. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se llama por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Ezequiel capítulo 3, versículo 3. Entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí, y fue mi boca dulce como la miel. La palabra de Dios es alimento para el alma, algo así como el maná del cielo. Este pasaje que leí recién de Ezequiel 3:3 es el símil o el otro versículo que se iguala al de Juan en el Apocalipsis, ¿cierto? En el versículo 10 del capítulo 10. Estos dos siervos de Dios les pasa exactamente lo mismo. Que comen el rollo, lo encuentran dulce a su paladar, ¿cierto? A su boca, pero se le amarga el vientre. Ahora iremos por lo amargo, ¿cierto? Por lo del estómago. ¿Cómo podemos definir algo amargo? Como algo despreciable. Seguramente tan despreciable como lo contrario a lo dulce. Note que no es de sabor amargo, lo que nos dice la Biblia, sino que se amargaría en el estómago, en las entrañas. Es decir, cuando entró en nosotros, en este caso en Juan, en la isla de Patmos, y en Ezequiel, el cual experimentó exactamente lo mismo,
Lo amargo es el sabor más desagradable que existe, y tener el estómago en esta condición debe ser realmente incómodo. Por lo tanto, ¿cómo podemos llegar a entender que la palabra de Dios puede ser dulce en la boca y amarga en el vientre? Quizás una posible interpretación podría ser que, al escuchar la palabra de Dios, es tan dulce que es como degustar miel recién sacada del panal, es decir, agradable, la que nos deja con alegría. De hecho, es el único alimento en la tierra que no se descompone, puesto que pueden pasar años y años y la miel aún está buena para consumirla. De igual forma, la palabra de Dios está siempre fresca e inmarcesible, que no se marchita, no se descompone. Pero ¿cuándo se amarga el vientre? Cuando llega el momento de llevarla a la práctica. Es ahí cuando nos llega la amargura, cuando hay que hacer las obras, las cuales, por no tener un corazón limpio, nos causa mucho dolor hacer la voluntad de Dios en forma empírica, en el hecho, en el acto. Ese es el momento cuando se empieza a amargar la palabra de Dios en nuestro ser, cuando llega el momento de hacer la obra. Ejemplo de esto es que usted escucha que debemos amar a nuestro Dios como a nuestro semejante, y por ende a los no creyentes. Seguramente al escuchar esto, que es tan dulce, usted responderá un amén, que es dulce, que le alimenta el alma. Pero al pasar el tiempo se entera que su hija fue violada por el tío del furgón, y se recuerda del amén que salió del alma cuando dijo amén, la palabra de Dios es dulce. O si lo prefiere, de lo más profundo de su corazón, y llega el momento de enfrentar al violador de su hija. ¿Cómo será ese momento? ¿Nos recordaremos del amar a aquel que nos hace algún daño, o simplemente nos abalanzaremos sobre él y lo golpearemos hasta que nos cansemos, recordando el dolor físico y emocional que le causaron a nuestra hija? Este es el momento de la amargura, en el cumplimiento de su palabra, lo cual está en contra de nuestros deseos primarios, que son la venganza y la ira, los cuales debemos poner delante de Dios, y que Él nos ayude a soportar la prueba de no romperle la cara al que dañó a nuestra hija. Recuerdo a un pastor que en un sermón abrió su corazón y dijo que él podría soportar muchas cosas, pero si tocaran a una de sus hijas, él estaba seguro que se descontrolaría, incluso se le olvidaría que era pastor. Espero que con los años haya cambiado de opinión. Pongo como ejemplo negativo las palabras del pastor solo para entender que no porque tengamos algún cargo eclesiástico, no llegará el momento en que se amargue el vientre por hacer la voluntad de Dios en momentos extremos. Como Juan en la isla, viendo todas las calamidades que vendrían al planeta por la palabra de Dios. ¿Recuerda algún momento en su vida en que por guardar la palabra de Dios ha estado enfrentado a que con dolor ha tenido que guardar tu ira para que así aflore la justicia de Dios? Creo que todos hemos estado en situaciones, pero hemos tenido que mantenernos sobrios, mantenernos serenos, para que la justicia de Dios ayude a solucionar el problema, y no nuestra ira, ¿cierto?, puede echar a perder el proceso de la restauración. Estando en amargura, porque tu sentir primero era hacer lo primero que se viene a la mente,
Pero por obedecer a la voz de Dios, reaccionas y pides que se haga su voluntad. De esto Jesús nos dio ejemplo en el huerto antes de la cruz, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. El relato sigue y dice que Jesús estaba en agonía, amargura, pero triunfó para darnos ejemplo de que sí se puede escuchar la palabra de Dios como si fuera tan dulce como la miel, y de igualmente resistir a la amargura del vientre cuando las situaciones nos pongan a prueba. Una acotación más sobre el vientre. Los judíos no aman con el corazón, sino con el estómago, con las entrañas. De allí viene el término: es un amor entrañable. Espero que nunca tengamos que amargar nuestro vientre con la dulce palabra de Dios. Y si llega que el Señor nos encuentre preparados para no cometer un error mayor y reaccionar humanamente. A dos hombres le pasó esto, a Juan y a Ezequiel. Pero si estás en amargura por la palabra de Dios, Él te dará las fuerzas para no desmayar y triunfar en este cometido. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor, que pasó esa copa orando al Padre para recibir las fuerzas. Lucas 22, 43 dice: entonces se le apareció un ángel del cielo a fortalecerse. Fortalezcámonos en el poder de su fuerza. Que el Señor, cuando estemos en ese momento, le pedimos que nos fortalezca. Así como este versículo dice que un ángel vino a fortalecerle a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por darse su tiempo. Esto es Hablemos de la Biblia a través de radiobendición.cl. Converse con su pastor, converse con sus ministros, y que el Señor les bendiga.